Bueno, pues Donald Trump será el presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión, luego de arrasar no solo en los estados clave, sino en el voto popular en el Congreso y gubernaturas. ¿Qué debemos esperar de la segunda presidencia de Trump? ¿Podemos creer en su nuevo mensaje de unidad nacional? ¿Por qué una proporción inédita de latinos y afroamericanos le dio la espalda a Kamala Harris? Desde Washington, yo soy José López Zamorano y esto es Mano a Mano. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mano a Mano, un programa de conversación franca, respetuosa, que analiza los temas que más nos preocupan y nos ocupan a los hispanos que vivimos en este país: economía, salud, migración y mucho, mucho más. Por supuesto que nuestra meta es que nuestra comunidad emitiera un voto bien informado en estas pasadas elecciones del martes 5 de noviembre, así que les agradezco que nos hayan acompañado y los invitamos a que nos sigan en nuestra página de la Red Hispana en Facebook. También pueden seguirnos en YouTube, en X, antes Twitter, en Instagram y en inglés en nuestras páginas de We Are Latinx y Melanin Thriving. Bueno, hoy nos acompaña en Mano a Mano un panel muy especial, la directora ejecutiva de la organización Latino Victory Project, gran amiga de la Red Hispana, Cindy Benavides. ¿Cómo estás, Cindy? Estoy muy bien, gracias por tenerme. Gracias por estar aquí. Y también tenemos al exdirector de medios especializados de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente George W. Bush, Ken Oliver. Gracias, José, un placer. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros en nuestro programa. Bueno, después de millones de palabras, de un bombardeo de spots, de memes, de fake news, ya tenemos un veredicto. Donald Trump será, a partir del mediodía del 20 de enero de 2025, el presidente número 47 de los Estados Unidos. Y déjame empezar hablando de un tema, porque dicen que las imágenes dicen más que 1000 palabras. Quiero hablar un poquito de la portada de la revista Vanity Fair, que la pueden ver en pantalla, que resume para muchos la paradoja del resultado. Un candidato presidencial inédito, que ha sido acusado de 34 acusaciones, tuvo 2 impeachments, tuvo una retórica muy especial, por ejemplo, hacia las minorías. A pesar de ello, 4 años más en la Casa Blanca, un mandato claro para el señor Donald Trump. Empezando con las damas, Cindy Benavides, ¿cuál es el mensaje general que en tu opinión están enviando los votantes de Estados Unidos? Bueno, primero que nada, José, yo creo que es importante notar que el voto latino es muy importante y lo vimos en esta elección. El voto latino va a seguir creciendo y para nosotros en Latino Victory es importante notar que estas elecciones se enfocó mucho en la economía, se enfocó mucho en temas que nos importan como comunidad en general. Y también hacer pues un énfasis que miramos diferencias en términos de género, en términos de edad y también si en la casa hablan español o hablan inglés. Muy interesante. Ya que hablas del voto latino, ahorita vamos a ir con la pregunta a Ken. Vimos un nivel de apoyo muy especial para el señor Donald Trump. Quizá no lo veíamos desde la elección de George W. Bush en 2004. 45%, de acuerdo con algunas encuestas, de los latinos votaron por él. Por Kamala Harris solo el 53%. Y digo solo porque el porcentaje de apoyo a Hillary Clinton, por ejemplo, fue de 60%. De 65% para Joe Biden y del 75% para Barack Obama. ¿A qué se debe esa debilidad del voto latino con Kamala Harris? Pues sabes, yo diría que todavía es muy temprano para decir, apenas han transcurrido menos de 24 horas, pero sí, lo que sí sabemos que son hechos es que la vicepresidenta entró a la contienda en menos de 3 meses y muchos de nuestra comunidad tal vez no la conocen a ella y tal vez por eso no salieron a votar. Sabemos también que en mente tenían la economía, los altos costos de vida que estamos viendo, entre otros temas, pero yo diría más que nada que cuando nos estamos enfocando en esta elección, también tenemos que prestar atención a la desinformación que vimos que ocurrió en la comunidad latina. En el día anterior de elección estábamos mirando textos que salieron de Washington, donde estaban acusando a los demócratas, diciendo que odiaban a la comunidad latina, o sea, una mentira más grande que existe. Entonces, para nosotros también creo que en las semanas, en los meses que entran, José, vamos a estar viendo todos los detalles de qué ocurrió en esta elección. Ahora que decíamos, obviamente en español tenemos una frase que se dice carro completo. Es decir, va a tener probablemente la Casa Blanca,
El Senado ya está a su favor, 52-48, y muy probablemente también la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el mensaje, el mandato que le están enviando los votantes a Donald Trump? Tiene un mandato claro en el tema de economía, en términos del asunto energético, de dejar fluir la gas natural, por ejemplo, y la capacidad del país de producir energía. Tiene un mandato muy claro en términos de aranceles, por ejemplo, de ejercer su influencia en otros países para captar mayor creación de empleos en el país. Tiene un mandato muy claro en el tema de control de la frontera, algo que se perdió en el mandato de Biden y tuvo un efecto, pagó un precio, en definitiva, la vicepresidenta, porque ella era la encargada en un momento dado de ese asunto de la frontera. Así que hay mucha esperanza de ver un Trump, no solo él, sino tiene dos ex candidatos demócratas a la presidencia, Bobby Kennedy y Tulsi Gabbard, que se unieron a él junto a Elon Musk. Así que va a ser muy interesante. Muy interesante. Y hablando de eso, sabemos, porque muchas personas lo pensaron así, Ken, que el presidente Donald Trump protagonizó una campaña un poquito divisiva. Hay que decirlo de eso, separando a personas por género, por clase social, por color de la piel. Y sin embargo, en su mensaje, su primer mensaje a la nación, después de que fue prácticamente declarado virtual presidente electo, todavía faltan las formalidades, esto fue lo que dijo, de que había que sanar las heridas del país y que por lo tanto era importante invocar la unidad nacional. ¿Tú le crees? Yo sí, creo que él es, de verdad, era el candidato mayor del centro de Kamala, que era, cuando era senadora, la senadora Harris era una senadora a la izquierda de Bernie Sanders. Tenía fama de no ser muy de centro, obviamente, y eso le costó. ¿Le crees tú, Cindy Benavides? Para nada, José. Yo diría que pues hemos escuchado tantas cosas de la boca de Trump, incluso cómo llama a nuestra comunidad inmigrante, que los llama criminales, que los llama pandilleros, que los llama personas que han salido de instituciones de personas tal vez con problemas mentales. Y también, o sea, no tenemos que ir tan lejos para ver que él también, o sea, a los inmigrantes haitianos estaba diciendo que comían perros y gatos. Creo, José, que algo muy importante de notar es que cuando hablamos del tema de inmigración, sabemos que instituciones republicanas que apoyan al presidente, incluso la campaña invirtió más de 660 millones de dólares para asegurarse que este tema de inmigración sea central en esta campaña. Definitivamente. De hecho, él dijo que en un momento de su campaña que le gustaría ser dictador por un día. Y una de sus primeras acciones sería cerrar la frontera con México. Tú participaste en el gobierno de George W. Bush. Yo recuerdo cuando él hablaba de los latinos como un pilar de largo plazo del Partido Republicano. El Partido Republicano tiene una relación distinta ahora con Donald Trump con los hispanos. ¿Cómo ves ese cambio que ha habido histórico? Bueno, lo que el presidente Trump intentó hacer, inclusive estaba de acuerdo con aceptar a los soñadores, a los dreamers, en un acuerdo que no logró finalmente aprobación. Pero él lo que se opone es a la inmigración ilegal, al abuso del sistema de asilo. Él está muy a favor de la inmigración legal. Él solo dice que quiere que se hagan las cosas bien, de acuerdo conforme a la ley. Quiere que se cumpla la ley. Y yo creo que sí ha dicho repetidamente que quiere mejorar el sistema de inmigración legal. Pero llegar a la frontera y solicitar asilo es algo legal. La ley estadounidense protege esa solicitud de asilo y lo que él ha dicho es establecer el programa de deportaciones más grande de la historia, con redadas, usando al ejército, campos de concentración de latinos, restablecer el título 42, que básicamente prohíbe que lleguen a la frontera, y el programa Quédate en México, aparte de completar el buró. No veo ahí una actitud muy positiva hacia la inmigración, legal o ilegal, ¿qué? El programa Quédate en México funcionó para parar los que pedían asilo sin un caso válido. O sea, paraba el abuso del sistema.
Y México trabajó con Trump en eso y efectivamente eso fue lo que ayudó a bajar el problema grave que Trump mismo tuvo en el 2019. Un poquito con amenazas de aranceles comerciales si no hacían lo que él quería, pero bueno, finalmente llegaron a un acuerdo. De esas políticas que acabo de mencionar, Cindy, ¿crees que realmente las pueda cumplir, como por ejemplo la deportación masiva de inmigrantes, que implica grandes desafíos logísticos? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quién los va a detener? ¿O simplemente fue un acto de campaña para de alguna manera cortejar a su base más radical derechista? Sabes, José, mi papi siempre me ha dicho que cuando alguien te dice lo que va a hacer, hay que creerle. Y nosotros creemos que él tiene la intención de tratar de hacer lo que él ha dicho. Ahora, que él va a poder. Justamente esta mañana estaba hablando con un propietario de negocio que trabaja en el sistema de la comida. Y quiero brindar este ejemplo porque cuando tú piensas de quién cultiva nuestras frutas, nuestros vegetales, incluso hasta en las polleras, a donde los meatpacking plants, donde se hacen las carnes, muchos son inmigrantes latinos, inmigrantes de México, inmigrantes de Centroamérica, inmigrantes de todo el mundo. Y va a ser muy difícil porque de verdad que si él en verdad trata de deportar masivamente a nuestra comunidad, la economía de este país se cae. Muy interesante punto. Y ya que mencionabas, Ken, las relaciones de Trump con los presidentes mexicanos, hace apenas un par de días dijo en un mensaje, creo que estaba en Raleigh, Carolina del Norte, que le iba a informar a la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que hizo un hecho histórico, no había habido una presidenta mujer en la historia de México, que si no hacía lo que él quería, y era básicamente frenar la migración en la frontera sur de México y frenar el ingreso de drogas por la frontera sur de los Estados Unidos, le iba a imponer aranceles de 25% a todos los productos mexicanos. Y si no aceptaba y no hacía 50%, y si no 75%, y si no 100%. ¿Esa es una manera de tratar con un socio comercial? De nuevo, José, funcionó hace 4 años con López Obrador. Funcionó esa amenaza. Yo estuve aquí cuando la embajadora de México en Washington cedió a esa presión, porque el vicepresidente Pence le informó que él hablaba en serio, que lo iba a hacer, y logró su efecto. Sin entrar en una... no perjudicó en fin, el intercambio entre ambos países. Bueno, pues definitivamente va a ser una era muy interesante de las relaciones bilaterales por todo lo que está en juego. México ya es el principal socio comercial de los Estados Unidos, pero lo que vimos hoy es que a los mercados al parecer les gustó mucho el resultado porque la bolsa de valores iba hasta hace rato para arriba. Pero bueno, es momento de hacer una pausa. Volvemos con más de esta histórica jornada donde el candidato Donald Trump burló todas las proyecciones y ahora es próximamente el presidente 47 de los Estados Unidos. Esto es Mano a Mano. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Mano a Mano. Gracias por continuar con nosotros. Nuestros invitados del día de hoy son Cindy Benavides, directora ejecutiva de la organización Latino Victory Project, y Ken Oliver, exdirector de medios especializados de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente George W. Bush. Gracias por estar. Muy buena la conversación. Cindy, tu organización ha estado trabajando muy fuerte en el empoderamiento de las comunidades hispanas. Me comentabas antes del show que patrocinaron a 114 candidatos y candidatas latinas. Platícanos cómo les está yendo. Pues sabes, José, adentro de la familia de Latino Victory tenemos a 3 diferentes organizaciones, una que es sin fines de lucro, una que es C4, a donde abogamos por los temas, y el Super PAC, a donde apoyamos a candidatos latinos que se postulan a puestos electos. Y lo que sí sabemos es que en los Estados Unidos existe 500,000 puestos electos, de los cuales los latinos ocupan un poquito más de 7,000. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos representados al 2%, aunque nosotros somos el 20% de toda la población. Y justamente en esa elección nosotros apoyamos a 114 candidatos latinos, latinas, latineis a nivel local, estatal y federal. Y todavía estamos recibiendo los resultados, estamos esperando todavía que Arizona cierre, pero en sí algo histórico, vemos que justamente en Washington vamos a elegir a Emily Randall, que sería la primera congresista LGBTQ
para representarnos en el Congreso. También en Nueva Jersey tenemos a Nelly Pugh, que es otra congresista de la cual estamos muy emocionados. Pero también diría, José, que a nivel local, y te voy a dar este ejemplo que está pues aquí cerquita en Virginia, en Manassas City se eligió a Diana Brown para la Junta Escolar en una escuela donde la población de estudiantes es 70% latino. Por primera vez vamos a tener representación latina. Entonces, para nosotros estamos viendo pues estos rayos de sol a donde nuestra comunidad va a estar literalmente sentados en la mesa de poder para ayudar a asegurarnos que hayan políticas que nos impactan en una forma muy positiva. Muy bien. En este programa hemos intentado siempre tratar de tener lecciones de lo que ha pasado. En tu opinión, Ken, te voy a preguntar, porque eres republicano, ¿cuál crees que fue el error más importante de los demócratas de no poder conquistar ese voto latino en las proporciones que hubieran querido? Yo creo que, de nuevo, el punto de la economía, el costo de vida, la inflación, el hecho de que Kamala dijo en un momento dado hace poco que no hubiera hecho nada distinto a Biden. Al final del día, estas elecciones son un referéndum al incumbente y ella era parte de la incumbencia de Biden y no pudo lograr salir de ese récord y ese mal recuerdo de inflación de doble dígito que sufrió el país estos últimos años. Precisamente, Cindy, sobre ese tema, algunos críticos de los demócratas decían que Kamala Harris hizo una campaña muy buena, positiva, optimista, pero no aterrizó sus ideas de una manera que muchos del público pudieran entenderlos. Vamos, sí habló de su wish list al final, pero como que no nos dio detalles muy específicos de cómo bajar la inflación, cómo hacer vivienda asequible, cómo proteger la salud a través de la ley de seguro de salud. Es decir, como que le faltó carne a sus propuestas. ¿Estás de acuerdo con esa crítica? Para nada. Y hay que acordarnos que Kamala Harris entró a la contienda hace un par de meses, menos de 3 meses. Entonces, lo que sí faltó, José, fue tiempo para que nuestra comunidad la pudiera conocer de a más detalle, porque sí te digo que yo, pues, una de esas personas, yo sé que estoy en la política, a mí me encanta leer los websites de los candidatos, y yo podía leer qué tan detallosa fue en términos de lo que ella está pensando en la economía de oportunidad para todos nosotros, no solamente en los negocios, pero también cómo esto impacta a las personas que están empleadas, cómo impacta el tema de salud, el tema de educación. Y yo creo que otra vez lo que sí faltó, José, fue tiempo. Ahora, aparte del tiempo, Cindy, he hablado con varios activistas, no vamos a decir nombres en este programa, pero algunos comentaban que no habían sentido que hubiera una inversión suficiente de parte de los partidos del Demócrata, por ejemplo, para acercarse a nuestra comunidad. Hay una encuesta de la organización Unidos US donde apareció que el 50% de los miembros de nuestra comunidad, votantes registrados, dijeron que nunca habían sido acercados, que nadie se acercó con ellos, no platicó con ellos, se sentían como que un poquito marginados. ¿Crees que sí hubo? Y nuevamente, insisto, no es crítica, es una lección. ¿Crees que sí hubo necesidad de que hubiera más inversiones para trabajar con nuestras comunidades en los temas de movilización y empoderamiento electoral? Pues, sabes, todavía estamos viendo cuáles son los números, los últimos números. ¿Cuánto se invirtió? ¿Cuánto fue los medios? ¿Cuánto se invirtió en tocar puerta? ¿Cuánto se invirtió en eventos? Y yo sí creo, José, cuando empezamos, o sea, en que nosotros somos el 15% del electorado, pues una pregunta que yo tendría es, ¿invirtió por lo menos el 15% en nuestras comunidades para sacarlas a votar? Y algo que siempre se nos olvida, ya sea republicanos o demócratas, es que nosotros somos una comunidad que nos tienen que persuadir. O sea, no es que solamente nos vamos a ir a votar, tienen que llegar a nuestra puerta, tienen que hacer el esfuerzo de que entienden cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros valores. Yo creo que por ahí ambos partidos, incluso los demócratas, van a tener que sentarse a reflexionar cómo se invirtió el dinero y cuáles fueron las fallas y qué podemos aprender. Ahora, por los números que estamos viendo, que hay que aclarar, son tentativos, probablemente después conoceremos las cifras finales. Este apoyo que mencionábamos, histórico para el candidato Donald Trump de parte de la comunidad hispana, obviamente va a tener también una lección para ellos, ¿no? En tu opinión, estamos viendo un realineamiento ya de la comunidad latina, que históricamente parecía que los demócratas la tenían en la bolsa, la daban por descontada. Estamos viendo un realineamiento donde los republicanos
quizás están ya moviendo históricamente al Partido Republicano, como decía Ronald Reagan, que éramos todos republicanos, pero que no lo sabíamos. ¿Estás viendo eso? Se ve algo de eso y yo diría también que en el caso del pueblo hispano evangélico y católico fue una comunidad importante que no se atendió en la parte demócrata de la campaña. Mientras que Trump, por ejemplo, asistió al evento de la cena famosa católica de Al Smith. Y Kamala fue la primera candidato, el primer candidato a la presidencia que dejó de asistir a ese evento del arzobispo de Nueva York en 40 años. Fue un desaire y obviamente en el tema de aborto también, no, el tema de aborto para los evangélicos y católicos era importante y ella dijo que no estaba dispuesta a ceder en nada en términos de libertad religiosa y los que tienen conciencia que no pueden participar en esa práctica. Así que eso afectó también y no se puede dejar de notar. Qué bueno que mencionas ese tema porque me comentabas antes del programa que tú perteneces a una organización católica. ¿Cómo puedes conciliar como católico votar por una persona como Donald Trump cuando el señor Trump se encarga diariamente de violar prácticamente todos los mandamientos católicos? El mismo Papa Francisco dijo en un avión hace poco que es cuestión de votar por el menos malo. Hay que, por ejemplo, en el caso concreto de nosotros, dijo que Trump, por ejemplo, tiene una política de inmigración que no es muy de acuerdo con la Iglesia Católica, mientras que Kamala tiene una política en términos de aborto que tampoco tiene el aval de la Iglesia. Así que pero el tema de vida, de proteger la vida, es primordial para los obispos y para mucha gente de fe en el país. Puedo agregar, José, o sea, cuando nosotros miramos este tema de fe, se nos hace también que el Partido Republicano es un poco hipócrita. ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque para quitarle los derechos a las mujeres utilizan la fe, pero cuando hablamos de los inmigrantes y hay que leer la Biblia y mirar Levítico, a donde habla de los extranjeros y cómo debemos tratar los extranjeros, les da amnesia. Entonces, para nosotros también miramos esto en cómo en diferentes temas usan la fe, pero cuando llega el tema de inmigración, les da amnesia. ¿Es hipócrita el Partido Republicano, Ken? No, para nada. La tradición cristiana también avala fronteras. Si uno estudia el tema, la Iglesia no es no apoya una política de frontera abierta, sino reconoce que las naciones tienen derecho a proteger y demarcar su frontera. Pero la Iglesia también dice que no debes de mentir, ¿no? Y sí, por ahí vimos que todos hay los unos políticos récords pecan. Sí, alguien rompió por ahí récord de mentiras en esta campaña presidencial. Quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. Bueno, ya estamos entrando en un programa religioso y esa no es la idea. Quiero ver hacia el futuro, Cindy, porque tenemos poco tiempo. Obviamente uno de los grandes desafíos de nuestra comunidad es lograr paridad, que nuestro peso demográfico se refleje en la escena política. Estamos todavía medio lejitos, nos falta mucho tiempo. ¿Cómo ves ese panorama después de estos resultados preliminares de esas elecciones? Pues hay mucha reflexión, José, y estamos pensando tomar un poco de tiempo para analizar qué en efecto sucedió, pero también acordar la oportunidad que existe en el voto latino. ¿Y qué quiero decir? Empezando con los 36.2 millones de latinos que son elegibles para registrarse para votar, lo cual sabemos que más o menos tal vez 17 millones se registraron, salieron. Faltan los otros 16, ¿verdad? Todavía falta casi la mitad y esa es una oportunidad grande. Y también mencionaría que en este momento, cuando estamos viendo hacia el futuro, cuando estamos viendo pues una administración que no necesariamente va a ser amigable a los otros no inmigrantes, para esas personas que son residentes, que tienen el green card, que no se han hecho ciudadanos, este es el día, este es el mes de poner su ciudadanía hacia el gobierno, hacerse ciudadano, porque no sabemos qué nos va a esperar con este presidente. Muy bueno, ¿sabes? Con ese mensaje, invitación positiva, les agradezco a los dos, Cindy Benavides, que no olvidar por haber estado con nosotros aquí en Mano a Mano. Bueno, el pueblo estadounidense habló con su voto, ya tenemos un virtual presidente electo para los siguientes 4 años. La perdedora, una vez que se confirmen los resultados, va a aceptar la derrota, no tenemos duda, pero las elecciones mostraron también un país dividido, polarizado como nunca antes. El próximo presidente ya prometió en su primer mensaje sanar el tejido social, buscar la unidad nacional. Ojalá
no sea sola otra promesa de campaña, sino un compromiso político inquebrantable. Ni los votantes ni el país se merecen menos que eso. Muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Mano a Mano. Síganos en nuestra página de la Red Hispana en Facebook. También pueden seguirnos en YouTube, en Twitter, en Instagram y en inglés en nuestras páginas de We Are Latinx y Melanin Thriving. Este programa fue traído a ustedes por la Fundación Robert Wood Johnson. Muchas gracias.